Buenas, buenas, ¿cómo va? Acá estamos con un nuevo video para seguir profundizando en lo que es diseño humano y sobre todo en lo que son las autoridades, que muy probablemente ya viste en tu diseño humano que tenés una, pero por ahí no sabes muy bien de qué trata. Así que en este video te voy a explicar todos los detalles, las 7 autoridades, no solamente para que entiendas tu propia autoridad, cómo tomar decisiones con ellas, sino también para saber cómo interactuar con otras personas según la autoridad que tienen. Así que quédate que empezamos. Bueno, empecemos por lo primero, que es entender qué es una autoridad desde el punto de vista del diseño humano. Que en este caso, una autoridad es una sabiduría, una inteligencia de tu cuerpo que es diferente para cada uno de nosotros. Y lo más importante de esto es que esa sabiduría y esa inteligencia del cuerpo que tenemos nos ayuda a identificar cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar que estén alineados a nosotros, lo que realmente nos conviene hacer en cualquier situación, desde algo muy simple a algo súper importante. Obviamente, para cada tipo de decisión vamos a necesitar de usarlo de una manera diferente, pero ya vamos a hablar de eso en detalles. Y lo que sí es importante entender es que cada uno de nosotros tenemos una de las 7 autoridades del diseño humano y lo más importante tener en cuenta es que tu diseño humano te define una autoridad según los centros energéticos que tenés activados. ¿Y esto por qué lo digo? Porque esta autoridad es la parte más fuerte de tu cuerpo que funciona como una brújula interna, ¿sí? Que te guía, que te indica por acá sí, por acá no. Y sobre todo algo importante a tener en cuenta, fíjense cuántas veces ya nombré el tema de la palabra cuerpo. Esto se trata del cuerpo, de sentirlo en alguna parte dependiendo de tu autoridad. O sea que muy diferente a lo que la sociedad nos enseña y nos educa, siempre tomado decisiones de la mente, analizar, pensar y demás. No, el diseño humano dice exactamente lo opuesto. Y en realidad tiene mucho sentido, porque la mente no es que sea mala o sea nuestro enemigo, no, pero sí hay que saber usarla a nuestro favor. En este caso, el diseño humano lo que plantea es que la mente en realidad está para analizar información, para poder procesarla, para poder compararla, digerirla, pero no para tomar decisiones. En realidad las decisiones se toman con el cuerpo, según tu autoridad. Entonces, esto es súper importante para empezar de base, porque si no después lo que va a pasar es que cuando veamos las autoridades puede llegar a ser un poco confuso, pero ¿cómo? ¿Tomo decisiones de la mente o tomo desde el cuerpo? ¿Usando qué? Bueno, eso es lo importante para empezar. Ahora, otra cosa, vamos a seguir, es las 7 autoridades tienen diferentes prioridades, es como que tienen distintos rangos de importancia. No es porque unos sean más buenos que otros, sino que en realidad lo que pasa es que tienen como cierta jerarquía. El plexo solar, por ejemplo, que es el primero de todos, ahí los vamos a ver a los 7, es el más power porque es el emocional. La ola emocional es algo que nos atraviesa. Si tienes eso activado es como que es muy fuerte y muy probablemente sea mucho más fuerte a el vaso, por ejemplo, que es la intuición, que es lo instintivo. Entonces, fíjense cómo según el tipo de activación que tenés, es el tipo de autoridad que tenés y sobre todo en qué parte del cuerpo, con qué tipo centro energético más te conviene apoyarte para tomar decisiones alineadas a vos, que eso es lo más importante de todo. Entonces, acá como vemos, son 7 las autoridades, dependiendo de las activaciones de los centros que tenés, e incluso la última sería si no tenés ningún centro activado, que sería de los reflectores, que ya vamos a entrar en detalles en cada una de estas. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera, que es la del plexo solar. Esta autoridad, como les decía antes, es la autoridad emocional y para poder tenerla, lo importante, lo más importante de todo es que este centro de acá, el plexo solar, lo tenés que tener pintado de color. No importa mucho el resto de los centros, saber cómo lo tenés definido. Por lo tanto, quiere decir que este tipo de autoridad lo puede tener cualquier tipo energético, salvo los reflectores, claramente, que solamente tienen el lunar. Entonces, esto para empezar, ¿no? Fíjate en tu body graph, en tu gráfico de diseño humano, a ver si tenés este centro energético de acá pintado. Si lo tenés, prestale atención a esto porque sos uno de ellos. De hecho, es un 50% de la población que tiene esta autoridad, así que es bastante fuerte y lo vemos bastante seguido. Sepamos o no que tenemos esa autoridad, ¿no? O sea, está ahí activa funcionando en nosotros. Entonces, bueno, ¿qué significa tener la autoridad emocional? Uno, este tipo de personas están súper adicionadas a experimentar
todo tipo de emociones. O sea, de blanco a negro, de feliz a triste, todo, 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 todo. Entonces, en esa ola emocional, lo más importante tener en cuenta es que es totalmente normal si te pasa que estás como en esa vorágine, ¿no? De decir, alguien te invita a hacer un plan, por ejemplo, y vos en el momento que te invitan estás como súper entusiasmado y como tenés todas las ganas de ir, y cuando llega el día del plan, dices, ay, no, ¿en qué me metí? O sea, ¿para qué dije que sí si en realidad, ahora que lo pienso mejor, como que, no, no tengo ganas? Y bueno, este tipo de personas, que es normal que les atraviese todo este tipo de emociones y que vaya cambiando a lo largo del tiempo, lo que se les recomienda para tomar decisiones es justamente esperar. Esperar es súper importante, sobre todo para justamente llegar como a esa neutralidad y esa calma de emociones, para tener como la claridad para ver qué es lo que realmente querés y cuál es la mejor decisión que te conviene tomar. Acuérdate que cuando estás en la ola emocional es como nada, es como una turbulencia de emociones que te pueden nublar la vista y no ver bien, ¿no? Como qué es lo que realmente querés o qué tipo de decisión te conviene tomar. Y esto me gusta mucho graficarlo literalmente como una ola, ¿no? Entonces, vieron que la ola es como que se forma, se empieza a formar, está en la cresta de la ola, la famosa cresta de la ola, que ahí es cuando están todas las emociones ahí a full, a full, a full. Después rompe, en ese romper la ola, es cuando ya ahí empiezan como medio el bajón emocional, ¿no? Es cuando ya estás como medio con los ánimos por el piso. Y en un momento es como que se retira, es como que esa ola que rompió vuelve a ser mar, se retira y esa es la neutralidad, esa es la calma que hace falta que busques para tomar la decisión correcta. En el caso de que sean decisiones como muy importantes, muy grandes, por ahí te va a llevar más tiempo esta ola emocional. Por ahí vas a necesitar literalmente más tiempo para analizar y evaluar a ver realmente qué tipo de decisión te conviene tomar. Pero a grandes rasgos, esto sería la autoridad emocional. Vamos con la siguiente, que es la autoridad sacral, que viene del sacro, que viene este cuadradito que ven acá. Entonces, si tenés este centro sacral definido de pintado de color y el plexo solar en blanco, esas son las dos características que tenés que tener para tener esta autoridad, entonces tenés una autoridad sacral. Este tipo de personas son sí o sí generadores o generadores manifestantes, cualquiera de los dos, pero digo, dentro de lo que es tipo energético, generador sí o sí. De hecho, es lo que más les caracteriza es tener este centro de la fuerza vital definido. Entonces, este tipo de personas están diseñadas para responder desde el sacral, justamente, y no pensarlo mucho, ¿no? No querer encontrarle como justificación a lo que quieren o no, a la respuesta sí o no de su sacral. Y algo que a tener en cuenta es que cuando ese sacral se enciende es una clara señal de que están entusiasmados y quieren hacer eso que les llega como estímulo. Porque el sacral al final lo que hace es responder a estímulos que llegan de otras personas o bien de uno mismo. También se puede practicar, por ejemplo, con hacerte preguntas tipo, ¿quiero comer ahora? Y el sacral se va a encender si es un sí o por ahí se va incluso a contraer cuando es un no. Entonces, fijaste, las preguntas de sí o no son las mejores para este tipo de autoridad, así que es cuestión ahí de practicar a ver cómo se manifiesta en vos. Y lo que hay que tener en cuenta es que a la hora de tomar decisiones, lo más importante es identificar en función de ese estómago, de ese gut feeling, a ver cómo se manifiesta, si es un sí o si es un no, si se expande o si se contrae. A cada persona de esta autoridad se le va a manifestar diferente, ¿no? Como que a veces van a hacer ruidos en el estómago que hace, las tripas, o algunas otras personas por ahí va a ser como más una gesticulación física, como de inclinarse hacia adelante que quieren y retirarse por ahí un poco, si no. Entonces es más como una expresión más física, más corporal, que responde ahí en el momento. Seguimos entonces con esta autoridad, que es la autoridad esplénica, y la condición para tener esta autoridad es tener el vaso, este centro esplénico definido de color, y tanto el sacral como el plexo solar tienen que estar abiertos, tienen que estar en blanco. Entonces, si en tu diseño humano te aparece esto, sin importar el resto de los centros, ¿sí? Estos tres son los más importantes que hay que prestar atención para ver si tenés esta autoridad. Entonces, bienvenido, estás en la autoridad esplénica. ¿Y qué quiere decir esto?
Acá lo más importante es que esa voz instintiva, primitiva, está como que ahí súper activa, siempre guiándote y manteniéndote a salvo. Entonces, este tipo de personas es súper importante que le presten atención a su intuición, a cuál es esa vocecita interna que responde en el momento, es literal en el momento. Entonces, es súper importante estar como prestando atención y encima es acá lo más importante es que es una autoridad como que responde muy en el momento y que uno, a veces no se repite, así que atenti con eso. O sea, no traten de, como con el sacral, ¿no? No traten de justificarle, encontrarle como la lógica detrás de lo que el vaso te está diciendo, sino que no, seguilo. Es una cuestión de medio de fe, ¿no? Como seguila, no la juzgues, no la cuestiones, seguila y después en todo caso, fíjate a ver, es más, después lo que te viene pasando es que te das cuenta, ahora entiendo por qué tenía que tomar tal decisión, ¿no? Y hablando de decisiones, ¿cómo tomar las decisiones? Es prestando atención a esa vocecita interna, a esa famosa intuición y escuchar el sí o no en el momento. Incluso a veces por ahí no es un sí o no a rajatabla, sino que por ahí es ahora no, pero capaz que después sí. Porque también lo que pasa es que esa autoridad puede cambiar de decisión según el tiempo. Hay cosas que por ahí alguien te invita y te hace una propuesta para, qué sé yo, para hacer un live en Instagram, por ejemplo, o en alguna red social. Y en el momento sí, es como que resta la energía ahí para que lo hagas a esa entrevista con la persona, etcétera. Pero ahí pasado una semana, un mes, si esa persona te vuelve a hacer la invitación y te vuelve a proponer, ¿no? De hacer un vivo, por ahí ese vaso te dice, no, ahora no. Entonces, prestarle atención en el momento, qué es lo que te dice, y seguilo, no lo cuestiones, porque es tu mejor guía, la intuición. Ahora seguimos. La que sigue es el corazón. Esta es la autoridad del ego y acá es importante no caer en la trampa de el ego. Acá el ego, el diseño humano te lo plantea como un ego sano, ¿no? El ego desde lo que uno quiere realmente y desea. Entonces, para saber si tenés esta autoridad, lo que es importante tener en cuenta es que estos tres centros de acá, plexo solar, sacral y el vaso, estos tres tienen que estar abiertos, tienen que estar en blanco. Y el corazón, que es este triangulito de acá chiquitito, ese es el corazón y si lo tenés pintado, quiere decir entonces que tenés esta autoridad del ego. Y lo que quiere decir es que este tipo de personas están diseñadas para dejarse llevar por lo que realmente quieren, o sea, por los deseos más profundos que tienen, sin justificarse. O sea, si vos tenés ganas de ir a un almuerzo familiar o no, sí, no y listo. Después, por ahí por una cuestión más de empatía, de cuestiones sociales y demás, si querés compartir, no sé, una justificación, pero no que sea desde el condicionamiento, ¿no? Lo que más importante es acá es que esta autoridad lo que te pide es que sigas lo que realmente querés. Entonces, lo que es clave es que conectes, que estés conectado con lo que deseas, lo que tu cuerpo te inspira, ¿no? Es como ese impulso, ¿no? Es ese impulso físico de querer hacer algo o no. Porque también esto, el centro corazón es un centro energético que tiene energía, ¿no? Es como parecido al estilo de el sacral. Entonces, cuando está la energía disponible, fue buenísimo porque te vas a encender ahí al toque enseguida y cuando no, no. Entonces, a la hora de tomar decisiones, lo que es re importante es que elijas lo que realmente querés. Y no solamente eso, sino que también identifiques si tenés la energía para comprometerte a eso. Porque el centro corazón no es solamente fuerza de voluntad, sino también de compromiso y de autoestima. Entonces, cuando este centro se activa con algo que querés hacer o con una invitación que te llega, lo que fuese la decisión que tengas que tomar, presta la atención a ver si este corazón se enciende, si ese impulso aparece o si es un no. Ahora, vamos con el centro G, que esta es la autoridad del ser, y es súper importante tener en cuenta que estos 4 centros de acá estén en blanco. Es decir, plexo solar, sacral, el vaso y el corazón, todos tienen que estar en blanco, ¿sí? Abiertos. Y el centro G tiene que estar definido. En este caso, lo más importante tener en cuenta es que solamente los proyectores pueden tener este tipo de autoridad. Y lo más importante tener en cuenta es que este tipo de personas están diseñadas a expresar su verdad sin ningún tipo de filtro. O sea, literal, lo que necesitan es
escuchar su propia voz sin filtro para poder descubrir qué es lo que realmente quieren. Porque justamente en el cuerpo es donde ellos pueden llegar a encontrar lo que quieren, qué tipo de decisiones les conviene tomar y sobre todo expresar, sacar afuera lo que es su esencia. Acuérdense que lo que es el centro G es el centro de la identidad, de la dirección, del amor. Entonces, si bien estas personas lo tienen definido y tienen como muy anclado, ¿no? Quiénes son y a dónde quieren ir, muchas veces es un poco difícil llegar a esa verdad de manera mental, ¿no? Por eso hace falta expresarlo, comunicarlo, ¿sí? Ponerlo en palabras sin ningún tipo de filtro, porque en el momento donde la mente entra ahí a querer filtrar, ay, no, ¿cómo vas a decir esto mejor, plantearlo de una mejor manera, lo que fuese? No, es sacarlo, ¿sí? Literalmente expresar tu verdad tal cual como sale y como lo sentís, sobre todo, ¿no? Que nazca del corazón, del centro G. Entonces, para tomar decisiones, lo mejor es hablar en voz alta, puede ser a solas o con otras personas clave que sean de confianza, porque si no, lo que puede llegar a pasar es que vas con un amigo, una amiga, un familiar, quien sea, y lo compartís, ¿no? Che, estoy pensando a ver si debería cambiar de trabajo, por ejemplo. Entonces, si vos cuando le compartís como tus dudas o tus opiniones al respecto y la otra persona se pone a opinar al respecto, eso no sirve. No sirve en lo absoluto, porque lo que hace es condicionarte en lo que deberías o podrías llegar a hacer o qué decisión tomar al respecto. En realidad vos lo que necesitas es, al hablar con esa persona, es simplemente expresarte para poder escucharte a vos, en realidad. La otra persona en realidad lo que hace es como una especie de espejo, ¿no? Como de poder darte, no feedback desde su opinión, sino más bien poder incluso reflejarte, compartirte como sus observaciones sobre cómo te estás expresando respecto a algo. Porque vos, por ejemplo, que digas que querés hacer algo, no es lo mismo que lo digas, ay, sí, tengo todas las ganas de hacer esto, qué sé yo, a decir, ay, sí, tengo todas las ganas de hacer esto, porque claro, me va a dar esto. ¿Ves la diferencia en la voz? Cómo cambia esa verdad y cómo comunica mucho ese tono de voz. Entonces, es súper importante con personas de confianza o bien a solas. Puede ser, por ejemplo, una nota de voz, lo grabas con el celular, súper fácil, y después lo volvés a escuchar. Pero lo escuchás atentamente, no como escuchando el tono de voz, qué es lo que decís, qué palabras usás, si estás entusiasmado con respecto a esa decisión o no. Y eso te va a ayudar muy claramente a tomar la decisión más acertada y adecuada para vos. Ahora, seguimos. Vamos con el anteúltima autoridad, que es la autoridad mental. Y en este caso, para poder tener esta autoridad, lo que tenés que tener es la mayoría de los centros abiertos, como puedes ver. O sea, tanto el plexo solar como el sacral, como el vaso, como el corazón, como el G, tenerlos abiertos. Y ese centro Ajna que está acá tiene que estar definido. Que ahí hay dos opciones. Puedes tenerlo definido con la garganta, ¿sí? Con alguno de estos tres canales de acá, o bien con la cabeza, que también tiene acá tres canales. A veces también lo que puede pasar es que tengas los tres, ¿no? Que tengas los tres centros definidos. Pero acá lo más importante es que tengas el ajna definido y estos de acá abiertos, en color blanco. Entonces, cuando esto pasa, tenés la autoridad mental y lo que significa es que estás diseñado para estar en un entorno o rodeado de personas que realmente te reconocen, te hacen sentir cómodo, que te sentís como pez en el agua y sobre todo que te sentís apoyada por esas personas, no por ese entorno. Y acá un detalle que me olvidé mencionar es que solamente los proyectores pueden tener esta autoridad, al igual que la de proyectada del SAR, que es la anterior. Entonces, acá lo importante tener en cuenta es que como la mayoría de tus centros, ya te digo, normalmente tenés estos tres centros o estos dos, pero de la garganta para arriba es lo máximo que puedes tener definido. Lo que quiere decir es que acá vas a tener mucha apertura, vas a tener muchos centros que están abiertos por donde vos absorbes un montón de energía del entorno, de las personas con las que estás. Y eso lo que a vos te ayuda es a poder como a partir de las energías que vos absorbes, podés como reflejar e identificar a ver qué es lo que mejor es para vos, ¿sí? Entonces, a la hora de tomar decisiones, lo mejor es filtrar lo que está en la mente, porque claro, encima
al tener definido esta parte de acá, ¿no? Estos tres centros de acá, es como que estás ahí a full, pingui, 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 pingui. Entonces, es importante un poco para bajar un poco esa presión mental y tantas ideas y tantas posibilidades, etcétera, poder filtrar un poco. Entonces, ¿cómo lo haces? Hablando con otras personas, con el entorno, y es súper importante que empieces como a reflejar cuáles son las energías que empezás a amplificar. Lo que te va a ayudar es, al hablar con otras personas, con diferentes entornos y más, te va a empezar como a ayudar a que te atraviesen diferentes energías, siempre desde esa decisión que querés tomar, ¿no? De esa situación o esa propuesta que te llegó, invitación y que querés como chequear, tipo, che, me conviene, sí, no, voy para adelante, lo postergo, lo cancelo, ¿qué hago? Bueno, ahí hablar con otras personas, con diferentes entornos, te ayuda un poco a palpear como diferentes tipos de energías que te van como ayudando a integrar en tu cuerpo y a filtrar qué es lo que se siente bien hacer con respecto a esa decisión. Y vamos con, con la última autoridad, que sería la autoridad lunar. Y esto es cuando tenés literalmente todos los centros abiertos. Todos. Y en este caso, como dije antes, son solamente para los reflectores. Acá, como bien expliqué recién con los proyectores de autoridad mental, cuando tenés centros abiertos, absorbés la energía de tu entorno, de los demás, de los que te rodean, incluso de los tránsitos, ¿no? De eso ni hablar. Y en el caso de justamente de los reflectores, de los que tienen autoridad lunar, están diseñados para eso, para estar absorbiendo la energía de su entorno, pero también para amplificarlo y poder como entender, analizar, descubrir qué es lo que está pasando, porque están diseñados justamente para reflejar, ¿no? No solamente para absorber, sino para muestrear, digamos, a los demás cómo es que está el entorno. Entonces, estas personas, para tomar decisiones, lo ideal es esperar un ciclo lunar que son más o menos 28 días. Entonces, lo que pasa en este tiempo es que estas personas atraviesan, experimentan todo tipo de definiciones y autoridades también, incluso. Porque, claro, al tener todo abierto, la luna es como su principal como guía, ¿no? O sea, la luna lo que va a ayudarles es a atravesar diferentes tipos de emociones a lo largo del mes, con sus diferentes facetas, ¿no? Entonces, en función de lo que van experimentando durante todo ese tiempo, es que ellos pueden permitirse como ganar más percepción y claridad de qué les conviene hacer al respecto de X cosa, ¿no? ¿Qué decisión tomar? Y acá es re importante que puedan tomar, por ejemplo, nota, ¿no? Ir registrando cómo va ese proceso de decisión, cómo va desarrollándose, qué van notando, qué detalles, qué insights reciben, ¿no? Y eso, más que nada, es para decisiones importantes. Por ejemplo, hoy que como sushi o pizza, ay, espera que hago un ciclo lunar y te aviso. No, o sea, esas cosas no hacen falta esperar para usar semejante, para tomar semejante decisión, pero sí es importante para cuando, por ejemplo, no sé, cambios de trabajo, de residencia, de pareja, bueno, todos estos aspectos que realmente son significativas en la vida de los reflectores, bueno, ahí sí es importante que se tomen el tiempo y a veces hasta incluso haga falta más tiempo, más de un ciclo, o por ahí, no sé, no terminaste de ganar como esa claridad que necesitabas, o por ahí no estuviste muy atento, o te estuvieron atravesando otras situaciones que obviamente que te afectaron en tus emociones, en cómo te estuviste sintiendo, entonces eso como que un poco te nubló la vista. Totalmente normal. Para este tipo de situaciones lo mejor es tener tiempo a solas para no estar absorbiendo energía del entorno y poder como conectar con tu energía, ¿no? Poder estar como realmente en eje y sobre todo registrando a ver qué te está pasando con respecto a la decisión que tenés que tomar. Y bueno, ahora para ir terminando, lo que quiero compartirte son 3 aspectos claves, así como son un par de puntitos de tareas para que experimentes con tu autoridad y veas a ver cómo aprovecharlo, ¿no? Sobre todo para tomar decisiones que no es poca cosa en nuestro día a día. Lo primero entonces es que veas cuál es tu autoridad. Ya te expliqué cuáles son las 7, así que lo que te invito es que vuelvas a chequear tu body graph, tu gráfico de diseño humano, y vayas a chequear a ver cuál de estas 7 autoridades tenés. Podés chequearlo, generalmente cuando chequeas tu diseño humano, viste que te dice autoridad tal. Podés chequearlo en el informe que te sale o bien con las explicaciones que te di, qué tipo de configuración, de activaciones tenés que tener en el centro para tener tal o cual autoridad. Y indagar.
lo que te invito es a que esa autoridad que tenés explores, veas a ver de qué trata, cómo funciona, qué significa tener el sacral, tener el esplénico, tener el ego, que esto, bueno, fíjate, ¿no? Como investigar. Y lo más importante, segunda tarea, es que veas cómo se manifiesta en tu día a día. Por ejemplo, lo del sacral, como les contaba. Unas personas se le manifiesta de una manera, con sonidos, a otras personas se le manifiesta como más corporalmente, como inclinándose adelante o hacia atrás, o sea, como que la autoridad, si bien las personas las comparten, no es que por ahí en mayoría, por ejemplo, son de autoridad emocional, pero es como que está bastante distribuida la población mundial con estas autoridades. Entonces lo que está bueno saber es que más allá de la base de conocimiento que vos tenés sobre tu autoridad, es también que experimentes en tu caso en particular, con tu energía, cómo se manifiesta, cómo se siente, cómo te habla, incluso cómo es que se comunica esa autoridad con vos. No va a ser lo mismo si tenés emocional, que incluso dentro de la autoridad emocional tenés diferentes tipos de olas emocionales, según tus activaciones en el plexo solar. No es lo mismo tener, por ejemplo, la autoridad esplénica, que es esta, la del 3, ¿no? La de la intuición. Esa intuición a cada uno se le expresa no solamente de manera diferente, sino que también hay personas que están más conectadas y escuchan, prestan atención a su intuición, y hay otras que ni pelota, están como acá en este matete mental y ni siquiera registran, no escuchan lo que la intuición les dice. Entonces, fíjate a ver qué tipo de autoridad tenés y cómo se manifiesta en tu día a día. Y por último, esto es como un bonus que me parece espectacular porque es cuando realmente el diseño humano se pone interesante. Y es que te fijes a ver qué tipo de autoridades tiene tu entorno, tu familia, tus amigos, tus colegas, tu pareja, quien sea. Fíjate si tienes la posibilidad de acceder a sus diseños humanos y conocer a ver qué autoridad tienen. Eso sería espectacular, porque las autoridades no solamente nos sirven a nosotros mismos a tomar decisiones, sino también saber cómo acercarnos a otras personas. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando tengo sesiones, las personas de autoridad emocional, que les hago la ficha al toque, porque ya empiezo como a ver cómo interactúan con la decisión, ¿no? Cómo toman la decisión, a ver si toma la sesión o no, cuándo la hacemos, cuándo paga, esto, el otro, viste, como todos los detalles. Entonces, yo ya aprendí, gracias al diseño humano y a entender los diferentes tipos de autoridades que hay, cuando una persona es emocional, no la apuro, no la presiono, no le estoy corriendo, dale, responden ahora, ya. No, la dejo tranquila esa persona, que procese, que se tome el tiempo que necesite y si realmente está interesado y quiere y toma la decisión de hacer la sesión, que venga, me contacte y lo hacemos yo encantada. Pero es eso, ¿no? Como no solamente conocer tu propia autoridad, sino también empezar a entender la dinámica de otras personas para saber, porque la realidad es que te evita un montón de malos entendidos, de resistencias, de problemas, etc. Entonces, fíjate, animate a chequear, a ver en tu entorno qué tipo de autoridad tienen y también experimenta con eso. Obviamente quien decide y quien usa la autoridad es la otra persona, pero vos sos quien por ahí les trae el estímulo. Por ejemplo, si tenés conocidos que son generadores con autoridad sacral, es genial que le preguntes, que le hagas preguntas que sean sí o no. No le hagas preguntas tipo, ¿qué querés comer? No. Pregúntale, ¿tenés ganas de comer sushi? ¿Tenés ganas de comer pizza? ¿Tenés ganas de comer tarta? Lo que fuese, ¿no? Entonces, eso hace que se facilite, que fluya la comunicación, el intercambio, la dinámica entre personas y sobre todo a la hora de tomar decisiones, que no es poca cosa posta, o sea, es un temón. Entonces, cuanto más nos alineamos y aprendemos a usar nuestra autoridad, nos resulta mucho más fácil tomar decisiones y sobre todo que sean alineadas a uno, ¿no? Que realmente te ayuden, te potencien y te ayuden como a seguir avanzando en tu vida. Ya para ir terminando, lo último que quiero es pedirte que si te quedó alguna duda, hay algo que no quedó claro, coméntamelo acá abajo si te puedo ayudar con eso. Y bueno, suscríbete si querés seguir aprendiendo de diseño humano y entendiendo mejor cómo funciona tu energía y la de tu entorno también. Nos vemos la próxima. Adiós.